la figura de la apatridia y el conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua. El apátrida ante el derecho internacional y nacional es aquella persona que no es considerado como nacional suyo por ningún estado conforme a su legislación, pudiendo darse por nacimiento o por renuncia. La noción de apátrida se divide en dos, la apatridia de jure y la apatridia de facto. La primera se refiere a la persona que no pertenece a ningún estado y la segunda a aquella persona que tiene un vínculo de nacionalidad con un estado pero este no lo considera como su ciudadano. Continuando con lo anterior, las causas que dan origen a esta figura son, primero, por discriminación, más comúnmente por raza o religión, y siendo una de las causas más comunes de la apatridia, ya que son avalados por los mismos estados, motivados por decisiones netamente políticas. Por lagunas legislativas, en por ejemplo la adecuación del ordenamiento jurídico sobre nacionalidad para ser adquirida por herencia, por lo que podrá llegar a darse la apatridia cuando los padres no la tengan y no se regule este aspecto jurídicamente. Por cambio de legislaciones entre estados, se da cuando una persona pasa las fronteras del país a un lugar donde hay conflicto legislativo para los que están por nacer, sin garantizar su nacionalidad al momento del alumbramiento ni en el país actual ni en el país de origen. El cuarto se da de los dos anteriores, que es por el cambio de la legislación de un país afectando a un grupo en específico, por aparición de nuevos estados y fronteras. Por ejemplo, con la desaparición de la Unión Soviética se afectó a las comunidades de Estonia y Letonia, quedando sin nacionalidad por algún tiempo. Por pérdida de nacionalidad, teniendo los tres casos siguientes. Albert Einstein, judío nacido en Alemania que renunció a su nacionalidad en 1896, retomando este atributo en 1901, pero como parte del Estado suizo. Friedrich Nietzsche, que renunció a su nacionalidad prusiana en 1869, sin retomar nacionalidad alguna. Y Anna Frank, judía de nacionalidad alemana que debido al conflicto suscitado dentro de su estado tuvo que huir de su país natal y que por abandono del territorio el estado le retiró su nacionalidad. Y por pérdida de documento de identificación que puede causar apatridia cuando no es posible verificar la nacionalidad de la persona y por ende probar el vínculo jurídico con una nación en específico. En cuanto a la normatividad, encontramos dos convenciones aprobadas por Colombia mediante Ley 1588 de 2012, declarada exequible mediante sentencia C622 de 10 de septiembre de 2013. La primera, Convención de los Apátridas en 1954, que ha garantizado una mayor efectividad de los derechos humanos de las personas que padecen esta figura, y la Convención para reducir los casos de apatridia en 1961, que es un complemento a la anterior convención promulgada con el fin de disminuir y erradicar la apatridia. Actualmente, según la ONU, existen más de 10 millones de personas apátridas en todo el mundo, las cuales pertenecen a grupos minoritarios o son refugiados o son nómadas. Alrededor del mundo se han presentado diversos casos de apatridia. Es así como en República Dominicana el Tribunal Constitucional emitió una sentencia mediante la cual declaró que carecen de nacionalidad dominicana los hijos de indocumentados haitianos. De esta forma, alrededor de 200.000 personas nacidas entre 1929 y 2007 en dicho país son denominadas como personas apátridas. Los hijos de indocumentados haitianos han sido desprendidos de su derecho a la nacionalidad. Es así que a lo largo de los años, los haitianos se han configurado como la mayor población de apátridas en América. Por lo anterior, es claro determinar que estas personas se ven condenadas a vivir en una especie de limbo jurídico, y mediante vía jurisprudencial se ha estipulado que pese a haber nacido en territorio dominicano, no son nacionales dominicanos, debido a que sus ancestros llegaron al país de forma irregular y en consecuencia no pueden realizar ningún tipo de reclamación debido a que no pertenecen a ningún estado. La situación de los haitianos en República Dominicana no es la única en el mundo. Es así que otro caso de personas apátridas lo encontramos en el sur de Asia, en donde los rohingyas son un grupo étnico de musulmanes denominados como un pueblo sin país, debido a que se les ha denegado la ciudadanía y su nacionalidad en su propia tierra natal, Myanmar. Esto debido a que el gobierno de ese país ha dicho que los rohingyas son inmigrantes ilegales de Bangladesh, negándoles así su ciudadanía a pesar de que la mayoría de ellos han asegurado haber vivido en territorio birmano durante generaciones, por lo cual se les impone severas restricciones de movimiento, de casamiento, prisiones arbitrarias, extorsiones, trabajo forzado, confiscación de tierras, entre otros casos. En el caso de que quieran viajar, los rohingyas necesitan de autorización oficial
y deben de pagar un impuesto el cual en muchos casos ellos no pueden solventar, debido a que Bangladesh también niega que sean ciudadanos de su territorio. Otro de los casos de los cuales es necesario hacer alusión es el de los denominados saharauis, en donde sí existe un estado que les otorga una identificación y un pasaporte. No obstante, el estado que reconoce a los saharauis es la República Árabe Saharaui Democrática, el cual únicamente es reconocido por algunos países de África, Medio Oriente y Latinoamérica. Es así que la identidad del pueblo saharaui se ha visto deteriorada, ya que por más de 40 años han sufrido el abandono por parte de España y por otra parte su territorio ha sido ocupado por Marruecos, con total impunidad. Nadie reconoce su tierra, ni su posición política, ni humana. En Colombia, a raíz de la crisis en Venezuela, millones de venezolanos emigraron al territorio colombiano. El problema de la apatridia surgió para los hijos de los ciudadanos venezolanos sin residencia legal que habían nacido en territorio colombiano, en donde más de 20.000 niños fueron considerados bajo la condición de apatridia. Esto debido a que en Colombia se otorga la nacionalidad si por lo menos uno de los padres es colombiano. En 2019, el gobierno colombiano, mediante la resolución 8470 de 2019, la cual regirá únicamente hasta el 20 de agosto de 2021, se reconoció que dicha situación era excepcional y por ende reconoció la nacionalidad a las más de 20.000 personas. Es así que se presenta una serie de requisitos para que los niños de padres venezolanos tengan nacionalidad colombiana. De tal forma, es válido deducir que son 4 los principales requisitos para otorgar la nacionalidad colombiana. Esto para el caso de los ciudadanos venezolanos. En primer momento, que el niño haya nacido en territorio colombiano. En segundo lugar, se reconocerá la nacionalidad para aquellos niños que hayan nacido desde el 19 de agosto de 2015. En tercer lugar, que los padres sean venezolanos. No se aplicaría esta figura para quienes tengan otra nacionalidad. En cuarto lugar, los padres deberán presentar el respectivo certificado de nacimiento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil o ante una notaría. Los apátridas son uno de los grupos en situación de extrema vulnerabilidad que existen en el mundo. Debido a su carencia de nacionalidad, muchos derechos fundamentales les son violados de manera sistemática en todos los ámbitos y durante toda su vida. Son excluidos y marginados socialmente. Dicha vulnerabilidad deriva de la anomalía que es la apatridia en sí misma. En palabras de Hannah Arendt, su drama no es que no sean iguales ante la ley, sino que no existe ley alguna para ellos. No el que estén oprimidos, sino que nadie quiera siquiera oprimirlos. Las principales consecuencias de la privación de derechos a los que están sometidos son: primero, privación de un lugar donde puedan ejercer su derecho de acción; segundo, privación del conjunto social que solían acompañar a la persona, se les es negado un hogar; y tercero, carencia de la protección del gobierno, conllevando una falta de estatus legal dentro y fuera de las fronteras. Las mujeres históricamente han sido sometidas a la exclusión de diferentes contextos, en especial el político. Por ello, en ordenamientos internos, al considerar a la mujer como una inferior respecto al hombre, es convertida en apátrida desde su nacimiento por su género. Respecto a los niños, más de 50 millones de nacimientos no son registrados alrededor del mundo, negándose el acceso a derechos básicos como son la educación y la salud. El derecho a la nacionalidad radica en el derecho a tener derechos. Sin una nacionalidad no hay un efectivo acceso al conjunto de derechos que un ordenamiento jurídico estatal confiere a sus nacionales. El individuo carente de la misma es un marginado indefenso e irrelevante que puede ser objetivo de violaciones a sus derechos fundamentales, ya que solo tiene la calidad de humano, y parece que ser un humano no es más que un hombre que ha perdido las cualidades mismas que hacen posible que otras personas lo vean como un igual. Existe un consenso internacional en relación a los derechos humanos y la coherencia que deben tener las leyes de nacionalidad y prácticas estatales. Varios estados han ratificado los convenios de 1954 y de 1961, tendientes a que la lucha contra la apatridia tome un carácter de costumbre internacional. Además, se puede hacer una analogía al principio de no discriminación que prohíbe negar la nacionalidad por motivos de raza u origen étnico. A nivel interno, la apatridia se origina por diferentes causas, como lo son el desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno, los pueblos indígenas no conectados o en aislamiento voluntario, inmigración de apátridas o hijos de migrantes nacidos en territorio colombiano. Para solucionar la vulneración y desprotección de los apátridas, deben tomarse una serie de medidas, en primer lugar de carácter internacional, incluyendo a las apátridas de facto en el concepto de apatridia, mediante un protocolo que anexe a la Convención de 1954. Sería sumamente importante que más estados se adhieran y ratifiquen lo consignado en los convenios de 1954 y de 1961.
unificando el tratamiento jurídico de estas personas y ayudando a erradicar las causas de apatridia. Además, debería realizarse una revisión de textos legales que revoquen la nacionalidad obtenida mediante fraude o engaño. Para erradicar esta figura, es necesario de entidades internacionales como ACNUR. Ejemplo de ello es el Plan de Acción Mundial para acabar con la apatridia, que tiene un plazo desde el año 2014 hasta el año 2024. Parte de este es el plan de la campaña I Belong, que tiene como finalidad proporcionar una identidad jurídica a todos desde el acceso a un registro de nacimiento. También es necesaria la activa participación de los gobiernos de los estados, que deben no solo adherirse a los instrumentos internacionales propuestos, sino también implementar medidas coherentes que hagan efectivas las protecciones expuestas en ellos, en vez de invisibilizar a quienes están bajo la figura y negarles derechos humanos básicos, ampliando su estado de indefensión y marginalidad. En Colombia, la Corte Constitucional ha sido quien ha propendido por la protección de estos grupos, en desarrollo de su función de amparo de la Constitución de 1991. Un ejemplo es el pronunciamiento contenido en la sentencia T-006 de 2020, que brinda a los migrantes nacidos en Colombia el acceso a la nacionalidad colombiana, reconociendo con ello la primacía de los derechos de los niños. Para su registro, los padres solo necesitarán tener el domicilio en el territorio colombiano, que puede ser acreditado con un contrato o un negocio que demuestre que habita en Colombia. Análisis de la sentencia de la Corte Internacional sobre el conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua. El conflicto entre Colombia y Nicaragua se remonta a noviembre de 1803, cuando la Real Orden de San Lorenzo otorgó a Colombia el dominio sobre el archipiélago de San Andrés y la totalidad de la costa de los Mosquitos. El 24 de marzo de 1928, ambos países firmaron el Tratado de Sierra Bárcenas, estableciendo delimitaciones entre el gobierno de Managua y el gobierno de Colombia, pero no incluyó algunos callos por encontrarse en un litigio entre Colombia y los Estados Unidos. El 4 de febrero de 1980, la Junta Sandinista de Nicaragua promulgó una ley en la que se consideraba nulo el tratado, por lo que exigió la soberanía sobre San Andrés y Providencia. El día 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Colombia, en búsqueda de soberanía por los territorios, negándose a aceptar que el Meridiano 82 era el límite marítimo. En julio del año 2003, Colombia presenta unas objeciones preliminares en las que expone que la Corte no puede ejercer competencia en los asuntos ya resueltos entre las partes o regidos por un tratado vigente, basándose en el artículo 6 del Pacto de Bogotá, y expone que la declaración de nulidad del pacto fue unilateral y por lo tanto violatoria de la legislación internacional. En 2007, la Corte se pronunció y emitió su decisión sobre las excepciones a su competencia presentadas por Colombia, y reafirma su jurisdicción aceptada bajo el Pacto de Bogotá, por lo que se declara competente en relación al asunto fronterizo marítimo, pero no sobre la soberanía territorial, pues consideró que el Tratado de 1928, al tener validez jurídica y encontrarse vigente, establecía dicha soberanía en disputa. Es así entonces que la Corte entra a analizar los argumentos, pruebas y demás evidencias presentadas en el proceso y establece que Colombia debe poseer soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero deja pendiente el fallo sobre la disputa marítima. El 19 de noviembre de 2012, en un fallo inapelable, la Corte concede a Colombia la soberanía sobre los 7 cayos del archipiélago de San Andrés y redefine la frontera marítima, en la que concede a Nicaragua espacio en el Caribe. Colombia, disconforme con el fallo, el 28 de noviembre de 2012 retira el Pacto de Bogotá de 1948, desconociendo así la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presentó otra demanda a la Corte Internacional de Justicia contra Colombia, para que se declarara el rumbo exacto de la frontera marítima entre ambos países, pero el 18 de noviembre de 2015, Colombia reitera que la Corte no dispone de potestad para resolver el conflicto. El 17 de marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia se declara competente para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia por una supuesta violación de las zonas marítimas nicaragüenses, las cuales fueron delimitadas por este tribunal en 2002. El 23 de abril y 4 de mayo de 2012 se realizaron las audiencias de fondo en este proceso, en el cual las partes, mediante sus argumentos, demostraban sus posiciones, evidenciándose que Colombia demostró que Nicaragua no había realizado actos de jurisdicción en los cayos y que no solo a nivel histórico, sino también en el ámbito económico y geográfico, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido parte de la identidad de nuestra nación. La Corte determinó que el derecho aplicable para la solución a esta controversia sería el derecho internacional consuetudinario.
En noviembre de 2012 se promulgó sentencia. La Corte concluyó que Colombia es quien poseía soberanía sobre las islas de Albuquerque, Bajo Nuevo, Cayos del Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranía. Se tomó la decisión desde el análisis de elementos fundamentales tales como: primero, el argumento nicaragüense de la invalidez del tratado es Guerra Bárcenas de 1928. El acceso equitativo a los recursos naturales. Mediante la aplicación de un test de proporcionalidad territorial, se decidió fijar una nueva área de territorio marítimo para Nicaragua, la cual sería superior a 75.000 kilómetros. Esto en razón a que, según la consideración de la Corte, existía una desproporcionada repartición de áreas marítimas. Para delimitar la zona económica exclusiva y la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, se debía trazar una frontera empezando al este del meridiano 82 y terminando al oeste del mismo. A esta solución la Corte llega mediante un proceso de tomar una equidistancia entre los puntos de las islas entre el territorio nicaragüense y colombiano. Sobre la decisión de la Corte. Es importante resaltar que inicialmente, con la firma del Tratado de Esguerra-Bárcenas, ya se había presentado un avance significativo en la consolidación de los derechos que tenía Colombia sobre el archipiélago, pero se dejó sin establecer de manera clara la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. Se consideraba el meridiano 82 como dicha delimitación. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia no son apelables, a pesar de que Colombia había ejercido actos de soberanía durante más de 50 años sobre el meridiano 82, el cual era el límite marítimo. No se tuvo en cuenta este hecho y se definió la frontera según la costumbre internacional del mar. Colombia buscó que se genere la inaplicación del fallo sin obtener resultados positivos, lo cual trajo consigo que Nicaragua presentara ante la Corte Internacional de Justicia nuevamente una queja ante el incumplimiento al fallo de carácter vinculante. A pesar de que mediante el fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya se generó una nueva y controversial delimitación marítima, también Colombia pudo ratificar su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre los cayos en disputa, sobre los cuales desde el inicio de nuestra historia como nación se había ejercido dominio, basado en criterios de soberanía continuada, efectiva e indiscutida. De igual manera quedaron identificadas las extensiones terrestres y marítimas de Colombia, lo cual no presupone un fin al conflicto entre los dos países, pero es un avance en el mismo.